Bueno, ahora sí estamos en nuestro 44º podcast. Estamos aquí con un invitado muy especial que quizás lo conocen, quizás no. Pero si no lo conocen, lo van a llegar a conocer. Vamos a estar hablando, continuando del podcast que ya hemos hecho. Vamos a estar hablando de términos de paternidad, o sea, relaciones de hijo y padre. Pero primero vamos con nuestro intro. Ex-Neos. Bienvenido a nuestro podcast, El Diario de un Joven. Bueno, ahora sí estamos en nuestro podcast. Estamos con... Salvador. Y vamos a estar hablando sobre el tema ¿qué significa ser un buen hijo? Primero que nada, siempre hago una pregunta que no es necesariamente que estaba escrita o no es necesariamente allí, pero tiene que ver con el tema y no hay una contestación correcta, por decirlo así. ¿Qué tú piensas que sería el hijo o hija ideal, tú siendo padre? Bueno, desde una perspectiva cristiana, pues sería aquel hijo que se somete sobre todo a Dios y ama a Dios sobre todas las cosas y honra a papá y a mamá como dice la palabra del Señor. En términos generales, pues yo creo que eso sería un excelente hijo, ¿verdad? Sí, porque si ama a Dios, pues ya, si ama a Dios por obedecer Todo a lo demás Dios. va a correr Exacto, como por añadidura, como decimos. exacto, porque el hecho de obedecer a Dios, Dios mismo dice, Ujú. honrar a tu padre y a tu madre. O sea, en 2 podcasts atrás habíamos hablado de respeto. El respeto bíblicamente significa tú reconocer que hay alguien más grande que tú y la manera que tú demuestras respeto es obedeciendo. O sea, la Biblia está diciendo obedecer a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Y, ¿verdad? Como hijo, yo diciendo, siempre es importante yo como someterme a la voluntad de papi, pero más a la voluntad, sino a las reglas que tiene papi en casa, porque el hecho de no hacer eso sería ya yo volviéndome en rebelión en contra de papá, Eso es así. que primero que nada bíblicamente está mal, pero aún no tienes que ser cristiano para saber que eso es malo. Punto y se acabó. Que el hecho es que mucha gente hoy en día no respetan a sus padres y es porque no entienden las cosas que ellos hacen o lo mucho que trabajan y terminan tomando algunas cosas for granted, no sé cómo se dice en español. Sí, por desapercibido, creen que se lo merecen y que deben ser partícipes. De hecho, por eso tenemos un mundo tan difícil, porque vivimos en una sociedad donde se celebra la rebeldía contra los padres y contra el Estado y contra Dios y con todo. O sea, contra autoridad, Toda autoridad. que siempre el malo es el más grande. Resienten, yo que soy maestro, resienten cualquier figura de autoridad, resienten el someterse, ¿verdad? Y siempre por las razones correctas, digo yo, muchas veces retan porque quieren saber el por qué, ¿verdad? A los muchachos, pero ¿y por qué debo hacer esto, ¿verdad? Pero es que es importante, y me imagino que la primera pregunta, el buen hijo, es el hijo que se somete a papá y a mamá, entendiendo que eso agrada, que fue lo que tú dijiste, eso agrada a Dios, ¿verdad? Y ese sometimiento tiene la palabra un poquito fuerte, ¿verdad? Cuando los muchachos escuchan someterse, es simplemente obedecer la autoridad que está. Hay estructuras de autoridad, de jerarquía que son sociales, la policía, el Estado. Uno no va a una corte a gritar y a brincar y a saltar. Hay un marshal allí que si estás masticando chicle haciendo alguna, pues mira, tú tienes que sentarte, cuando llega el juez te levanta. Son estructuras de obediencia y de estructura social, ¿verdad? En casa, como yo siempre le digo a los jóvenes, ¿verdad? Tendríamos un circo, especialmente si tienes 4 o 5 muchachos, ¿verdad?
debe haber, como dicen en inglés, a grown-up in the mix. Tiene que haber un adulto que tome las decisiones que tiene que tomar y que haga lo que tiene que hacer. En una familia cristiana, esas figuras son los padres. Muchas veces vemos, y esto, ¿verdad? Socialmente es el dilema que tenemos, se han invertido los roles, ¿verdad? Los chicos son los que mandan y papá y mamá están sumisos y sujetos a lo que ellos digan. Lo que no sería un buen hijo, según el modelo de la palabra del Señor. Exacto, porque hay que pensarlo bien. El que quiere ser líder necesita primero aprender a someterse. Porque especialmente, y se puede ver por allí, que aquellos que no se saben someter no son buen líderes. Terminan abusando de poder porque no saben, o sea, ellos no se quieren someter en su vida, nunca se querían someter, nunca querían decir, ok, está bien, voy a obedecerte. Nunca querían hacer eso y ahora quieren obligar a otros a que hagan algo que ellos no saben manejar. Entonces, ¿qué va a parecer eso? Pues va a crear un dictador, literalmente. Y hoy en día se ve eso mucho, que Se celebra. Esa es la estructura y lamentablemente, no se olviden, tenemos familias no saludables, vamos a tener una sociedad no saludable, en el sentido de que, por eso es que tenemos estructuras sociales ahora. Haití ahora mismo está en una anarquía. Los que han visto las noticias, y miren, ustedes no pensarán que es así, pero cuando se rompe la estructura familiar y no se valora la sociedad de los gobernantes, los senadores, los legisladores, no le dan la importancia a lo que es la familia. Y esto es en todo el mundo. Hay un ataque frontal contra lo que es la familia. Y es por algo, ¿verdad? Porque trae, eleva, ¿verdad? Este ambiente de anarquía, lo eleva a un estatus, ¿verdad? Lo glorifica. Los muchachos dicen, wow, qué brutal, ¿verdad? La sociedad levantándose para exigir, pero es como tú dices, nunca se han sometido y ahora quieren someter a otros. Que tampoco se quieren someter. Sí. Y es parte del resultado de no ser buenos hijos. La rebelión trae eso. Un rompimiento de lo que es la sociedad. Exacto. Y para ya ir cerrando esta pregunta, hay que acordarnos que ese mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, en otras palabras, respetarlo, en otras palabras, obedecerlo, someterte, es el único mandamiento que tiene un y. Una promesa, honra a tus ¿verdad? padres y a tu madre y tus días se alargarán. Y también va, si lo piensas, a la inversa. De que si no honras a tus padres y a tu madre, en otras palabras, si no lo obedecen, te va a ir mal en la vida. Y es porque tus padres han... Ok, Proverbios trata mucho de advice, de gente, por decirlo así, vieja, que han vivido una vida que saben lo que hay, que saben qué pasa, que saben qué funciona, que saben qué no. Pero cuando no lo escuchas a la gente que han vivido su vida, pues vas a terminar tú en un boquete que todo el mundo te estaba diciendo que iba a caer. La contestación de esa primera pregunta, ¿qué significa ser un buen hijo? Sobre todo, obedecer a tu padre y a tu mamá, pero más que eso, por encima, honrar a Dios sobre todas las cosas y amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. O sea, el mejor hijo es un hijo bíblico, un hijo cristiano. Segunda pregunta, bueno, primera de las oficiales. ¿Cómo es que instruimos a un niño? ¿Cómo instruir a un niño? Bueno, ese es parte de la fórmula perfecta, ¿verdad? Diría yo, la fórmula que socialmente en muchas iglesias, pues y ya tocamos unos puntos, ¿verdad? Es enseñar, la crianza tiene que ser una crianza firme, disciplinada, pero en el temor de Dios, ¿verdad? Proverbios 1:5, ¿verdad? Es tan importante, dice allí, que los niños, los jóvenes deben adquirir, y tú tocaste un punto de eso, sabiduría, entendimiento, ¿verdad? La vida muchas veces, por eso es que los viejos nos dan consejos, porque ellos pasaron posiblemente por momentos difíciles, ¿verdad?
Pero la instrucción, no se olviden, la instrucción es en el hogar, no es en la escuela. Antes el Departamento de Educación se llamaba el Departamento de Instrucción Pública, ¿verdad? Fuerte, ¿verdad? La instrucción más importante, la educación, la enseñanza más importante debe ser en el hogar. Preguntamos, ¿es la correcta? ¿Es la mejor? Si no está fundamentada en los preceptos que están en la palabra del Señor, pues posiblemente puedan errar, puedan desviarse por ser maltratantes. Los padres no deben instruir, enseñar a sus hijos en una forma maltratante, pero sí con el ejemplo. El ejemplo es bien importante, ¿verdad? Y esto lo vemos en Proverbios 12:28, para los que quieran luego buscar, 13:14 y Proverbios 16:25, ¿verdad? El modelar la instrucción bien efectiva en el hogar es que yo modele para mis hijos lo que es correcto. El ser un buen cristiano, un buen ciudadano, un buen esposo. Ese modelaje instruye a mis hijos. Y eso es una cadena, ¿verdad? Pues yo tengo sobrinos, tengo otros familiares, tengo jóvenes de la iglesia que observan el modelaje, y eso es parte de esa instrucción para ese niño, que es bien importante. Exacto, y si lo pensamos bien, bueno, no hay que pensar tan fuerte para llegar a esta conclusión, pero la familia fue algo creado por Dios, fue una Amén. estructura creado por Dios. So, ¿cómo podemos pretender hacer una familia que no es bíblica y esperar a que se mantenga together with hopes and dreams? Ujú. ¿Me entiendes? Que no hay tanto... Que no hay algo que esté parando de que algo pase, ¿me entiendes? Y importante señalar que quién diseñó, quién formuló, quién instituyó la familia. Dios, Él sabe cómo, ¿verdad? Esa familia debe correr, cómo debe funcionar, ¿verdad? Es bien importante, y en Hebreo nos dice, ¿verdad? Nos habla de la disciplina, que el Señor dice que el que Él ama, Dios dice, el que Él ama, Él disciplina, ¿verdad? Y si nuestro Padre Celestial corrige y disciplina, y esa es parte de lo que estábamos tocando en la pregunta anterior, ¿verdad? Nosotros muchas veces no somos amantes a lo que es aún en la escuela, en el hogar, muy amantes a la corrección, a que nos corrijan, ¿verdad? Eso no debe ser así, debe ser así. En el hogar debe haber una figura paternal, ¿verdad? Papá, mamá, que corre. No, ese lenguaje no es apropiado, esta conducta no es apropiada, ¿verdad? Si se deja por la libre, ¿verdad? Como las corrientes de humanistas de psicología, pues esos muchachos van a tener un lenguaje, un comportamiento cualquiera. Lo va a aprender ¿dónde? En las redes, TikTok, en la calle, en la escuela. Por lo tanto, esa instrucción debe venir directamente de papá y mamá. Y otro dilema que tenemos, hay muchos hogares que no tienen papá ni mamá funcionales. Ellos tuvieron issues, ellos tuvieron problemas, y esto complica la fórmula. O sea que esas personas, como en el caso mío cuando yo me casé con mi esposa, buscamos instruirnos, compramos libros. Buenos libros. Josh McDowell, Enfoque a la Familia. Buscamos libros para leer y aprender. Hoy día no, hacemos lo que sea como salga. A ver qué pasa. Hacemos como un experimento. Si nos explota en la cara, pues... Sí, entiendo esa parte y especialmente, ok, de perspectiva de hijo a padre. Mm. Yo siendo hijo, bueno, todos somos hijos, pero yo siendo un hijo, ahora mismo, joven, siempre he visto, o sea, cómo instruir a un niño. Yo le he preguntado a papi cómo es que uno instruye a un buen niño. Y él me contó de que es la manera que él me crió a mí, por decirlo así. Y una de las cosas que me acuerdo muy bien era no solo, o sea, habían dos puntos que se pueden transformar en uno, pero dos puntos que quería tocar que él me había mencionado, que era que enseñar a que tus hijos te respeten, en el sentido de que si tú dices algo que ellos puedan obedecer,
para tú poder criarlos, no para tú como abusar de ellos, Controlarlo. controlarle completamente y que no tenga free will, pero en el sentido de que tú sabes más que ellos. Y si tú sabes más que ellos, pues do something. Haz algo, o sea, instrúyelos para que ellos puedan crecer bien si tú sabes más que ellos. Lo otro era que tu no sea un no y que tu sí sea un sí. Eso es bien Si importante. hay un bebé, por ejemplo, esto es algo que me dijo papi. Si hay un bebé que está allí, por decirlo así, qué sé yo, 30 años de ahora, 20 años de ahora, ese es mi hijo que está allí en el piso. ¿Dónde que está? No sé, por ahí, en esa tabla. Y, Yo lo estaba buscando. qué sé, está esta toallita en el piso y yo le digo, no lo coja. Si él viene y lo cojo como quiera y yo me río y le digo, no, no, te dije que no lo coja. Él va a ver que no hay consecuencias a desobedecer a papi. Él va a ver que papi se rió de que yo le desobedezca. Él lo encuentra gracioso, está bien, lo puedo hacer. Y cuando ya está viejo, va a tener que aprender a las malas que cuando tú dijiste que no, es Eso es un no, así. y después no te puedes sorprender cuando no te quiera obedecer. O sea, la manera que funciona es que tú no seas un no, y si te da risa, porque da risa a veces cuando los bebés desobedecen, porque tú puedes ver qué es lo que van por sus cabezas, you can see what's going through their head. Vete a otro cuarto, vírate de espalda y después ríete, pero no dejes que él vea que no hay consecuencias para sus Sí, acciones. pues ese es un problema de carácter. Y muchas veces pensamos que el carácter es los 3 dedos de gesta, como dice Mame, ¿verdad? No, el carácter es la esencia de lo que tú eres. Cómo tú eres. La firmeza de carácter. Cuando tú dices sí, es sí. Cuando dices no, es no. ¿Verdad? Tenemos ese problema, socialmente hablando. Decimos una cosa hoy, we flip-flop. Decimos una cosa hoy, mañana decimos otra. Y eso es psicológicamente, los que han estudiado psicología, pues condiciona a los hijos a tener estrategias para manipular a los padres. O sea que tenemos que ir llevando a ese niño y entender, no se da en la cara, no se escupe en la cara. No sé, yo he visto cosas atroces en la escuela. Cosas espantosas. El lenguaje que hijos utilizan hacia los padres. ¿Por qué? Porque los padres se lo permiten. O lo utilizan con ellos, le faltan el respeto. Usted nunca debe faltarle el respeto a un hijo. Y eso no va a ser la única autoridad que van a desobedecer. Claro. Y entonces vemos las consecuencias más adelante. O sea, sí. Y eso siempre termina siendo algo triste. Ya para culminar esta pregunta, ¿cómo instruir a un niño? Proverbios 22. Ahí lo tengo en inglés. Lo voy a leer en inglés. Léelo en inglés. Start off on the way they should go. Start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. En español, el Reina Valera creo que instruye al niño en su camino y cuando seré viejo no se apartará de él. Cuando dice él, se refiere a Dios, pero aquí en inglés dice it, o sea, se refiere a camino. O sea, que en español dice Dios y en inglés dice no se apartará del camino. O sea, que Dios es el camino de Y cómo solo hay verdaderamente... un cambio. Exacto, porque los demás no son muy buenos. O sea, Son sí. fáciles, pero no son buenos. Son caminos de ignorancia, de negligence y de abuso que no son buenos para nada. ¿Y cómo instruir a un niño bueno? Bíblicamente, lo mejor que puedo hacer es leer proverbios porque allí te dan consejos para tú pasarle a tu hijo. Y igualmente lo otro es que tu hijo quiera escuchar los consejos que tú tienes para ti, o sea, para él, y que sobre todas cosas que él obedezca a Dios y que él te obedezca a ti y que tú le estés dando instrucciones de la Biblia. Eso es así. Y toda esa instrucción, esos consejos deben estar fundamentados en amor. O sea que si los chicos sean los bebés más pequeños, tienen que ir aprendiendo a amar a Dios sobre todas las cosas. Y si aman a Dios, que fue lo que dijimos al principio, todo lo demás va a ser como más fácil, más digerible. Y es bien importante entender eso. Si tenemos jóvenes, que creo que es una de las preguntas, que están pasando por rebeldía, pues hay que bregar con esa rebeldía en el contexto de que a Dios no le agrada eso. Porque si no obedece,
al padre terrenal que está viendo cómo va a obedecer y cómo va mal y cómo va a entrar en comunión, ¿verdad? Una vida que agrade a Dios con un padre celestial que no está viendo. Exacto, de que todo lo que tú hagas y que todas tus reglas estén basadas en la Biblia. Ujú. De que, ¿por qué no va a hacer esto? Porque Dios dijo que no. Porque en la Biblia dice esto. Lo voy a decir. I'm getting a little bit sidetracked, pero esto está bueno. Que una de las cosas que recomiendo que tú hagas, si se puede, ¿verdad? Es que tú les des homeschooling a tu hijo. Porque en las escuelas están pasando cosas interesantes y allí tienes mucho menos control de qué es permitible. O sea, en la escuela de tu hijo puede ser otra persona. Si tienes reglas en casa que, por ejemplo, no va a maldecir, pues en la escuela, ¿cómo tú vas a saber si tu hijo maldice? ¿Me entiendes? Por dónde voy. Que son reglas que tú tienes en casa que no puedes enforzar, por decirlo así, en otros lugares. Y no es decirle que saquen a los hijos de la escuela. Es decir que si se puede hacer homeschooling, eso es una herramienta bastante buena en el sentido de raising a child. Y yo personalmente fui homeschooling y de verdad que me encantó. Pero Y estuviste en pública también. ¿Perdón? Estuviste en pública también. Sí, ¿no? de kinder hasta sexto grado estuve en homeschooling y de sexto hasta ahora estoy en una escuela. Pero por decirlo así, aprendía más fácilmente en homeschooling y siempre estaba siendo instruido en qué es lo que... en las reglas de mami y papi, que hasta el día de hoy me ha ayudado un montón en cómo es que voy a ser criado, en qué es lo... morals, basically. En morales, en lo que puedo, porque mami y papi Y siempre con estuvieron todo ahí. eso, valores, morales, decencia, decoro, vergüenza. Tú le hablas a los muchachos de todo eso y te dicen, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Todo eso es parte de la crianza, ¿verdad? Lo único que es lo que tú dices, que afuera, socialmente, es lo contrario, ¿verdad? Vivir hablando profanidades, hablando de cualquier forma, a cualquier persona, ser irrespetuoso, eso está en. Entonces tu hija está en la escuela, está expuesta a todo ese ambiente, que ese es el punto que, ¿verdad? Que tú resaltas, que por eso es que es favorable el homeschooling. Hay otros que dicen que no, pero que es bien importante entender pues que uno sabe si la chica o el chico, ¿verdad? Son del tipo de carácter que tienen, el tipo de personalidad. Si fácilmente lo pueden influenciar, pues ahí es más recomendable, ¿verdad? Homeschooling. Sí, el hecho de que puedan ser instruidos correctamente. Claro. Ya entrando a la otra pregunta, ¿cómo hablar con mi hijo de temas sociales sin juzgar a nadie? Y cuando dice temas sociales, creo que se refiere de temas bastante fuertes. Sí, la función de hablar de temas fuertes, ¿verdad? Y hoy día ser padre no es como... Yo creo que es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque el Estado, hay otras fuerzas, ¿verdad? Los medios de comunicación, las redes, están ejerciendo, es como un pulsero, están ejerciendo una fuerza sobre los chicos compiten para influenciar. Y by the way, que se le llama a toda esa gente que está en las redes, influencers, ¿verdad? Están influenciando positivamente, yo diría que el 99.9% no, ¿verdad? Pero esos temas hay que tomar una postura, y en inglés le llaman un biblical world view, ¿verdad? Bíblicamente, hablar de todos esos temas, sexualidad, de homosexualidad, de la finanza, de todo, pero a la luz de que de la palabra del Señor, ¿verdad? El hecho de que juzguemos o no, eso es bien amplio, ¿verdad? Muchas veces no sabemos definir
correctamente lo que es discriminar, lo que es juzgar. Cuando yo no me como un Whopper porque no me gusta y me como mejor un Wendy's Classic, ¿yo estoy discriminando? Sí. Y estoy llevando a cabo, esto suena cómico, estoy llevando a cabo un juicio. Bueno, ¿verdad? Ahí en la carne y esto no es un comercial pagado, ¿verdad? Para Wendy. La carne de Whopper no me gusta, prefiero la de Wendy. Es discernir. Miren, Escoger. estamos estableciendo un juicio, por así decirlo. Estamos jugando. Y a la luz de la palabra, pues sí, tú puedes, cuando es una decisión informada, sí, tú dejas entrar a tu casa y estableces un qué, un juicio. Esa persona no debe entrar. Y es porque usamos socialmente la palabra judge o juzgar. You can't judge me. Yes, I can. El phrase que tú no me puedes juzgar es esa persona juzgándote y llegando a la conclusión que tú le estás juzgando. Sí, Eso exactamente. es completamente... Bueno, Y no quiero decir... no juzgar para que no sea juzgado, eso no es bíblico. Exacto. La Biblia dice que tú vas a ser juzgado con la misma vara que tú mides. Si tú mides bíblicamente, tú vas a ser medido bíblicamente. O sea, no es que estás diciendo no juzgue, estás diciendo juzga bíblicamente. O sea, no con tu propia opinión. No te saques algo del bolsillo que no es bíblico. ¿Me entiendes? Y en ese sentido, ¿cómo puedo hablar con hijos de temas sociales sin juzgar a nadie? De cómo poder hablar con tus hijos, siempre es mejor que tú le introduzcas un tema a que ellos lo encuentren online. O que lo encuentren con su amigo o lo que sea. Y que los llamados influencers, como digo yo, como dice acá en el campo, metan la cuchara, puedan influenciar negativamente. Entonces va a haber un choque de ideas, ¿verdad? Sí que- Las ideas de la cosmovisión del mundo versus lo que establece la palabra del Señor. Así que ya tiene dos sets of morals que son completamente diferentes. Y es que- complicado. Exacto, es siempre mejor tú juzgar, o sea, tú como padre, juzgar cuando tu hijo está listo para escucharle cualquier tema y tú introducírselo antes de que ellos lo encuentren o en la escuela o online o lo que sea. Porque allí sí tú puedes controlar qué es lo que ellos están pensando sobre eso. Y cuando digo eso suena un poquito como que Sí, lo freaky, de control. pero cuando digo eso es... Ok, si yo soy un niño de 4 años, ¿qué sería mejor? ¿De que yo encuentre en la calle que matar es algo cool? ¿O que mami y papi me digan que matar es algo que es Claro. bíblicamente malo y que es un pecado y que si lo hago me van a meter en la cárcel? Y tú dices creepy por la palabra control. Exacto. ¿Qué quieren ejercer los medios sobre los jóvenes? Hello, control. Control total de su sexualidad, su personalidad, lo que piensen sobre X, Y, Z. Es control, ¿verdad? Por eso que la Biblia dice que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. O sea, when you engage with somebody y hablas con ellos, tú sabes where they're coming from, ¿verdad? De acuerdo a lo que te están hablando. Y nosotros tenemos que depositar la palabra del Señor en los niños jóvenes a una edad temprana, mejor dicho. ¿Para qué? Para que ellos tengan esa armadura que habla Efesios, ¿verdad? Tengan esas herramientas para lo que no es de Dios, como dicen acá en el campo, echarle flea. Echarle flea, decir no. No. Eso no es lo que dice la Biblia. Que tengan la idea correcta. O sea, Exacto. que tengan la verdad. Eso es parte de, por ejemplo, del noviazgo. Todo eso es parte de uno establecer y poder juzgar. Tú puedes discriminar y juzgar si tienes la palabra del Señor claro. ¿Dónde? Aquí y aquí. Tú lo tienes claro, no vas a tener problemas. Tienes una lucha con decir, no, yo creo que eso no fue lo que Dios dijo. Y tienes dudas, ahí es que viene. Ahí se abrió la puerta para un montón de otras cosas. Exacto. So, en conclusión, con esta pregunta, ¿cómo hablar con mi hijo de temas sociales sin juzgar a nadie? Introdúcele los temas a una edad temprana para que no tengan ideas incorrectas. Y también introdúceselo de una manera bíblica. O sea, ¿Qué Dios dice ¿qué de es eso? lo que dice Dios sobre esto? Amen. Sea
sea lo que sea, cualquier tema social o cualquier revolución social, la contestación está en la Biblia, porque la Biblia es el único libro que fue escrito un montón de tiempo atrás y que todavía es relevante en este día. Amén. Continuando con las preguntas, que se puso bueno, ¿cómo debo hablar de la iglesia con mi hijo? Esa es bien amplia esa pregunta, ¿verdad? Creo que se refiere más de cómo debería actuar o qué debería pensar un De la hijo iglesia. sobre la iglesia. Bueno, volvemos otra vez al fundamento, que es la palabra del Señor, que es lo que Dios ha establecido, la importancia de congregarse, la importancia de la estructura de lo que es la iglesia. La novia que se está preparando para recibir al novio, ¿verdad? Es donde el lugar de entrenamiento, el bootcamp, por así decirlo, es la iglesia, ¿verdad? La coinonía, la hermandad, la intimidad que tienen del fellowship, ¿verdad? Que tienen los hermanos. Eso es lo que constituye la iglesia. No es la estructura esta física, ¿verdad? Porque hay lugares donde no tienen la estructura, pero la iglesia está allí operando, ¿verdad? Y papá y mamá deben poder explicar la importancia de asistir, porque es importante incorporar lo que ustedes están haciendo como jóvenes, que los felicito por esta encomienda, ¿verdad? Esta iniciativa del podcast. Esto ocurre porque ustedes entienden la importancia de nutrir el cuerpo de Cristo y de trabajar con el cuerpo de Cristo y bendecir a través del canal, ¿verdad? A otros jóvenes que ven este canal y se integran y se motivan y dicen, eso lo podemos hacer nosotros, otras iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se inculca, se siembra en el corazón de los niños. Hoy tenemos culto de niños, ¿verdad? Y están allá activados los niños cantando, pantomima. Todo eso es parte de la vida de lo que es la iglesia, ¿verdad? Y ¿cómo debemos hablar? Pues haciéndolos partícipes, que sean partícipes de la iglesia, que no miren desde afuera, que ellos puedan sentirse parte de la iglesia. Muchas iglesias no consideran a los niños, ¿verdad? Por la razón que sea, no ofrendan, no diezman. Allí están, o hay muy pocos, pero son parte de lo que es la iglesia y hay que trabajar con ellos. Exacto. Y para darle énfasis en esa parte de lo importante que es congregarse, Pablo habló hacia muchas iglesias y la cuestión es que todas esas cartas que escribió Pablo, la gran mayoría de esas partes que escribió serían inútiles si no existiese una iglesia. O sea, eso es reglas y cómo ayudarte y el servicio y lo demás cuando estás congregándote. Y también hay que enseñarle a los niños que siempre y cuando estén con mamá y papá, que van a ir a la iglesia, ya sea un domingo, ya sea un martes, un jueves o los días que sean, que they don't really have a say in this, que ellos no tienen, ¿cómo se dice say? Que ellos no tienen la palabra en esto, que es algo que ellos se necesitan someter porque al final les va a hacer bien el hecho de ir a la iglesia y que ellos puedan ver que la iglesia es algo necesario para que ya cuando cumplan los 18 o lo que sea y ya se salgan de casa, de que su prioridad sea, ok, estoy acá, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, congregarse, pero voy a ir a la iglesia. O sea, esto es un hospital para nosotros estamos enfermos. Tú no esperas para nada a ir a un hospital. Si el hospital está abierto y tú estás enfermo, tú vas al hospital porque tienes una necesidad. Pues de igual manera que Jesús dijo que quien necesita los médicos, pues los enfermos, nosotros los que somos pecadores necesitamos la iglesia. Y es necesario que podamos asistir a la iglesia para poder seguir siendo instruidos y motivados a seguir haciendo lo correcto. Y es a veces difícil hacer que un niño vea la iglesia como algo bueno, porque un niño le gusta mucho el entretenimiento, pero la iglesia no es algo de entretenimiento. Eso es siempre bueno de que el hijo de edad temprana aprenda que esto es un lugar de reverencia
Y parte de reverencia incluye... Ok, en un funeral, ¿tú usas tu celular? ¿Tú te pones a jugar Clash Royale o lo que sea? No. ¿Por qué? Porque alguien murió. Algo pasó. Hay solemnidad, hay reverencia. Tú sí. tienes que estar reverente y si no es una falta de respeto. Pues ¿por qué no lo hacemos en la iglesia? Porque siempre estamos metidos en cosas que no se supone. ¿Y eso se aprende dónde? En casa. En casa. Por eso es que yo como creyente de hace mucho tiempo, tú ves niños que se levantan, no están entretenidos en el culto, son partícipes, cantan, están envueltos en el culto, tienen su culto como en el día de hoy, que es la aplicación de lo que ellos ven los adultos hacer, ¿verdad? Y entonces está al otro lado, niños detached, totalmente desconectados de lo que es la vida en la iglesia. ¿Por qué? Porque lo aprendieron así. Y los papás, pues, les permiten, pues, entretenerse. Y sabemos que hay una edad donde uno, pues, son bien pequeñitos y usted, pues, posiblemente lo tiene que mantener ocupado con cualquier cosita. Pero usted tiene que ir haciendo la transición. Eso es bien importante. Usted espera muy tarde, ese niño no va a amar a Dios, no va a amar la iglesia, no va a entender por qué tiene que ir y lo va a ver ya como a cierta edad va a ser muy malo. tarde. Sí. De que lo van a ver como que, ay, ya tengo que ir a bañarme, a ir a la iglesia. Y no van a saber por qué están yendo a la iglesia. Siempre es bueno de que tú les des una razón por qué estás yendo a la iglesia. Uh-huh. De que los niños muchas veces aman a Papito Dios y les gusta la idea de estar con él. Pero no, o sea, van a la iglesia sin saber por qué van. Y tienen que aprender que esto es algo que Papito Dios nos mandó a hacer. Y parte de eso de reverencia, yo era un niño, obviamente. Vas a contar una anécdota. Exacto. Que yo cuando tenía, creo que los 7 años, algo así, estaba en Furnia, que es en Las Marías, una iglesia allá. Y Papo, no sé si estás viendo esto, mi abuelo, yo me puse a dormir, me acosté durante el culto, así en las bancas, y él me tocó así en la cabeza y me preguntó, ¿por qué estás durmiendo? ¿Tú vienes a la iglesia a dormir? Si tú puedes hacer eso en casa. Ahora mismo es el momento de entregar lo que nosotros queramos hacer y hacer lo que Dios nos mandó a hacer. O sea, de tener una relación con Él. O sea, de tener una relación con Dios. Y de ese momento en adelante me di como que de cuenta qué es lo que estaba haciendo. Y cada vez que me siento cansado, cada vez que me siento... Mira, yo ni me atrevo a bostezar en lo que estoy orando. Porque a bostezar es algo que se relaciona con cuando estás aburrido. Sueño, aburrido. Ajá, que tiene una necesidad. Y cuando estoy orando, cuando estoy en el culto, no me gusta hacer cosas así. Aunque no lo estoy pensando de esa manera, es casi un acto de que... No sé, para mí me incomoda el hecho de hacer eso. Porque yo... O sea, quiero porque ser entiende rebelde. que estás en la presencia Exacto. del Señor. Cada vez que yo oro, yo me imagino así. Como si Dios estuviese allí, todos los ángeles alrededor de mí y atrás de mí una fila gigante de gente. Y yo no me imagino Qué imaginación. Yo no me imagino... yo no puedo estar... Bueno, Dios, gracias por lo que hiciste. Ay, qué cansado. Man, hoy yo sé ir a Burger King. Ay, perdón, Dios. Y yo no voy a estar así. Cada vez que yo voy a orar, yo no puedo orar sentado. Si es o parado o de rodillas. Porque de verdad yo me imagino que Dios estuviese allí y yo aquí acostado. ¿Me entiendes? Y ese nivel de reverencia se debería enseñar en la iglesia de que esto es un lugar donde Dios está, que el Espíritu Santo está. Y que Amén. Dios llegó a matar a gente por actos irreverentes en la Biblia. Específicamente cuando tocaron el arca del pacto, cuando lo pusieron en el carrito ese, que Dios lo mató por un acto de irreverencia. Bueno, no sé de ti, pero irreverencia muchas veces es lo que se ve en la iglesia. Que lamentablemente, y es por jóvenes, muchas veces son la gente que no se someten a reconocer que algo greater than them, que es algo más grande que ellos. No sé si quisieras decir algo antes de seguir hacia adelante. En conclusión de esa pregunta, ¿cómo debo hablar de la iglesia con mi hijo? Debería enseñárselo
de una manera de que eso es no necesariamente algo that they have a choice in, como la escuela, que es algo que tú vas porque vas a salir mejor de la iglesia. Y también hay que enseñarle una razón, hay que darle razones por la cual ir a la iglesia, que es lo que la Biblia nos menciona, de que Dios nos mandó a congregarnos y que hay unas cosas que Dios nos quiere dar, pero nos tenemos que congregar y estar consistente en eso. Y ahora la última pregunta, ya que nos tardamos como media hora, aunque estuvo brutal el podcast. Se me fue aquí la pregunta. ¿Qué debo hacer con mi hijo rebelde o apartado de Dios? Bueno, tocamos ya alguito de eso, ¿verdad? Los chicos que están rebeldes, apartados de Dios, y nos viene a la memoria lo que es el escenario de el hijo pródigo, ¿verdad? La rebeldía no es de Dios, ya eso es una semilla totalmente contraria a lo que establece la palabra del Señor. La rebeldía en el corazón de los jóvenes hoy día no debe estar, ¿verdad? Debe ser algo, especialmente rebeldía contra Dios, rebeldía contra los padres. Muchas veces los chicos rebeldes en la iglesia están rebeldes por cosas que pasan en el hogar, ¿verdad? Pueden ser divorcios, pueden ser situaciones más delicadas, ¿verdad? Y el menos que debe pagar toda esta situación es Dios. Y finalmente lo que hacemos es, muchas veces, ¿verdad? Tenemos una situación difícil, nos tornamos rebeldes contra papá y mamá y nos tornamos rebeldes contra Dios, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué debo hacer como padre, ¿verdad? Hay que orar. Bien importante que papá y mamá oren. Y es cuando no están rebeldes, nuestro consejo es que todo el tiempo usted esté orando, cubriendo a sus hijos, ¿verdad? Porque los ataques del enemigo son constantes contra los jóvenes, todo el tiempo, ¿verdad? Usted debe orar, debe mantenerse en comunicación constante, llamando, mandándole mensajes. ¿Cómo estás? Y buscar de alguna forma que haya un tipo de retroalimentación, feedback, ¿verdad? De ese chico, esa chica que está rebelde, para buscar y pedirle, ¿verdad? Orar por ellos, pero pedirle a Dios, orarle al Señor para que te dé sabiduría, para que lo que podamos decir, lo que podamos hacer, no agrave la situación. Hay padres que los hijos están rebeldes y lo que hacen con ellos, la estrategia que utilizan, eventualmente los hace más rebeldes. Y eso es crítico, ¿verdad? Por eso es que hay buena instrucción, hay buenos libros, pero sobre todo busque el consejo de la palabra del Señor, por supuesto. La rueda está inventada, ¿verdad? Siempre ha habido rebeldía en los jóvenes por X y Y razón, ¿verdad? Muchas veces son etapas, ¿verdad? Muchas veces que hay algunos que van a aprender con el golpe, con el cantazo, con la situación, con el accidente, cuando están en el hospital. Ay, mami, ay, papi, ay, Dios, cuando están allá. Y no debemos esperar eso, ¿verdad? Lo que sí debemos hacer es, poco a poco, según el Señor nos dé sabiduría, irle compartiendo la palabra del Señor en amor, corriendo en amor, instruyendo en amor, aunque sean adultos, ¿verdad? Muchas veces esa rebeldía surge ya cuando son mayores, pueden ser niños, ¿verdad? O ya no están en casa. Todo en la vida tiene consecuencias. La rebeldía contra los padres tiene consecuencias. Así que yo creo que lo más que podemos aconsejar es que usted ore por ellos, usted ore por sabiduría de parte de Dios para que Dios lo pueda ayudar a manejar esa situación de rebeldía, y el Espíritu Santo lo va a hacer. Amén. Exacto. Y está claro que antes de que su hijo sea rebelde, usted quiere prevenir la rebeldía lo más posible, porque eso eventualmente, si tu hijo es rebelde en todo, eventualmente llega a la muerte. Porque
Si tú estás con Dios y su hijo es rebelde hacia Dios, ¿qué es el pecado? Es como una rebelión de Dios. Es decir, no, Dios, mi plan es mejor que el tuyo. Y eso es desobediencia. No me salió la palabra. Y antes de llegar a esa etapa, we want to prevent that. Y más que nada, tienes que enseñarle a tu hijo a obedecerte. Porque la rebeldía es lo contrario del sometimiento, de obedecer. Pero está claro que si ya lamentablemente uno llegó a esa etapa, es algo un poquito tricky porque no van a querer prestarte atención, no van a querer obedecerte. Que ya eso es algo que si tu hijo está dead set en que no te va a obedecer, no te va a querer ni escuchar. Y allí entonces no hay tanto que puedas hacer tú solo. Pero lo que sí puedes hacer, que es algo que de verdad funciona, que no lo digo por decirlo porque la Biblia dice, porque todo el mundo dice, es porque verdaderamente funciona, que es el orar, porque el Espíritu Santo, si mal no recuerdo, lo llegó a mencionar Pablo, que penetra hasta lo más profundo del corazón. El Espíritu Santo y su espada, que es la Biblia. La palabra. Eso es así. Que tú le des Biblia y que el Espíritu Santo va a llegar a que esa persona sienta el peso de lo que ha hecho. Porque el Espíritu Santo es la que nos llega al arrepentimiento. Yo no te puedo obligar a que tú sientas algo. Yo no te puedo obligar a que tú me ames. I can't force you. Yo no te puedo obligar a que tú me respetes ni que tampoco me obedezcas. Eso es algo que yo no puedo hacer. Pero sí hay cosas que yo te puedo dar para que tú vayas pensando. ¿Me entiendes? Y es una persuasión. Y, by the way, lo que hemos hablado en todo el podcast, no llegamos a la rebelión si hacemos todo lo demás. Lo instruyes en la iglesia, le enseñas la importancia de ser un buen hijo con el ejemplo. Todo lo que hemos hablado. Si papá y mamá esperan muy tarde, se va a hacer cuesta arriba. Y eso es lo que vemos. Hay padres que están missing in action, como digo yo. No están presentes en la vida de esos muchachos. Y lamentablemente ven el resultado luego. Que estuvo conmigo. That's a good name. Missing in action. Pues la contestación de esa pregunta, en fin, es que si todavía es un hijo, hay diferentes castigos. La Biblia dice que el padre que ama castiga. Hay diferentes castigos que se usan por etapa. Ya cuando tu hijo es más pequeñito, pues ya se sabe que el papao es causa de que tú desobedeciste. Ahora, ya cuando es más viejo, pues tú le das disciplina y tú lo castigas, por decirlo así, ya o quitándole cosas o añadiéndole responsabilidades o cosas que a ellos no les gustan. Y si es un hijo bueno, instruido en la Biblia, se va a poner a pensar, ay, man, ¿qué yo hice? No hubiese hecho eso. Pero si es alguien bien rebelde, va a decir, mira no me importa. Ya, mira me hizo esto, yo le respondí y ahora mira con dónde estoy peor. Si está así tu hijo, pues ya allí no hay tanto que tú puedas hacer para persuade him. Persuadir. Sí, de convencerlo a obedecerte. Lo que allí sí se puede hacer, que siempre funciona, bueno, no siempre, pero siempre causa algo, es el Espíritu Santo. Amén. De siempre orar, porque créeme que al tú orar, esa persona va a sentir algo. Que es su punto de arrepentimiento, su oportunidad para arrepentirse de lo que haya hecho. Ya terminamos el podcast. Ha sido súper largo, pero súper bueno. Hemos tocado unos cuantos temas interesantes. Amén. Pueden aplaudir. Y ahora terminamos con el fist bump. Exneos.